Y antes de abordar justamente la temática vinculada a la herida económica y social de la dictadura, fundamentalmente a la económica, recién anunciada, les proponemos un contacto internacional para tratar de comprender lo que padecieron quienes vivieron la dictadura en familias en las que había adultos, personas adultas perseguidas desde la niñez, siendo niños o niñas. Y para eso mismo estamos recibiendo a Jorge Mahfoud, escritor que está radicado en Estados Unidos y que justamente va a aportar ese testimonio. Queremos aprovechar tu presencia para tomar en cuenta algunos aspectos de tu vida, algunas vivencias que has hecho públicas en distintas columnas, en diferentes materiales, en los que, por ejemplo, hablas de tus visitas a centros militares, a cuarteles, al penal de Libertad, justamente para ver a familiares que estaban presos cuando eras apenas un niño. ¿Qué era para un niño uruguayo vivir la dictadura desde ese lugar? Bien, y no voy a tomar la idea de, yo sé lo que digo porque lo viví, porque todos vivimos experiencias muy distintas y tenemos interpretaciones muy distintas, pero de mi punto de vista personal, es una verdad personal, no la verdad del país, fue un trauma como la de muchos otros. Y como todo trauma se produce en un breve periodo, pero dura el resto de la vida. Y a veces muchos no lo superan. La sociedad uruguaya es lo que está viviendo en este momento. Se trauma todavía, a pesar de que ocurrió hace casi 50 años. Yo conocí varios penales en Rivera, en Salto. Mi abuelo y mi tío fueron torturados por darle de comer a tupamaros que fugaban en el campo de Tacuarembó y pasaron por el de ellos. Hay varios testimonios que ratifican eso. Torturado de una forma brutal. Yo he visto, tuve que ver a mi tía suicidarse cuando lo arrestan a mi tío y lo torturan con el submarino, lo arrastran por el campo. Está en mi novela del año 96, de Memoria de un desaparecido. Y en el penal de Libertad, bueno, tuve que pasar, por mi memoria, pasaba a los 3, 4 años, no, 4 años, mensajes a los presos, lo único ilegal que hice en mi vida, porque en el playground, en el patio de juegos, el control era menor, no se hablaba por un teléfono, sino que los niños podían acceder a hablar con los prisioneros, o mejor, sí, los prisioneros, porque no eran presos, eran prisioneros. Y ahí, bueno, pasé varios mensajes de cuánto le habían reducido o qué pasaba con determinada persona, con el otro que estaba dentro esperando noticias, etc. Y claro, fue un trauma. Recuerdo incluso los checkpoints, cuando nos revisaban, nos humillaban directamente a los niños frente a los otros compañeritos que habíamos conocido ahí. Recuerdo noches enteras viajando en la COT, por ejemplo, de Colonia, donde mi abuelo tenía una granja, y noches frías, congeladas, para visitar a mi tío. Y en la COT, en la Honda, y muchas horas de espera en penal de Libertad. Y recuerdo muchas historias, obviamente. Ahora, Seguramente no Jorge, tendré tiempo. todo esto que viviste siendo niño en tus entornos familiares lo podías compartir, porque estamos hablando de familias que estaban vinculadas a la militancia y por eso padecieron la persecución. ¿Qué pasaba de las puertas de tu casa hacia afuera, en aquella sociedad en la que la dictadura instaló el miedo que suponía mejor no hablar, mejor no decir? Exacto. ¿Cómo manejaban en tu familia y vos desde tu lugar de niño esa situación? Exacto. Y ahí viene lo de la generación del silencio. Había un profundo divorcio en lo que se podía decir y lo que se veía. Mi familia estaba dividida, en realidad grupos que apoyaron la dictadura no eran mala gente, desde mi punto de vista, eran muy buenas personas, pero totalmente equivocados, desde mi punto de vista actual, obviamente, según ellos yo estoy equivocado. Y otro grupo que estaban en contra de la dictadura, o algunos de ellos incluso se hicieron tupamaros después de que ser prisioneros en libertad, porque ni siquiera habían visto a un tupamaro en su vida. Entonces había una fuerte contradicción, por ejemplo, en la escuela venía la maestra también y la directora, buena gente, y decía, el gobierno ha decidido que deben arrancar la página 58 porque hay un zorro que se come a un búho y eso es mucha violencia. Y yo venía de escuchar, e incluso en la granja de mi abuela Colonia, alrededor de un farol, cómo la gente decía cómo se tiraban las personas vivas en los vuelos de la muerte, que después lo confiesa Aristide Chilingo, 10 años después. Y esa contradicción, aparte de mi experiencia en ver gente torturada o suicidándose o en las cárceles de una forma brutal, y esa contradicción en el discurso oficial
y la realidad, y en aquello que uno siente y lo que debía decir. Porque mi abuela, que tenía un hijo, mi abuela materna tenía un hijo preso y obviamente que detestaba a los guardianes, a los militares, y le decía a mis primos, ellos son los soldados de la patria, hay que respetar a los soldados de la patria. ¿Para qué? Para que no repitieran o dijeran otra cosa en la escuela y fueran castigados Claro. o de alguna Bien. forma sufrieran las consecuencias de eso. Hay un profunda divorcio, un profundo trauma en ese aspecto. Jorge Mahfoud, uruguayo, radicado en Estados Unidos, escritor, gracias por estos minutos para 48 veces nunca más. Un abrazo a todos ustedes, gracias por la invitación. Estamos cerrando nuestro segundo bloque. Queda un bloque más. En instantes estará aquí Luis Bértola para hablar fundamentalmente de las políticas económicas de los 12 años de dictadura. No se pierdan lo que viene.